Oscar, muy buenos días a todos los asistentes aquí inscritos, presentes. Mi nombre, Marta Yolanda Cárdenas, yo soy psicóloga de profesión y pues acá están mis redes sociales, mi teléfono, cuando pues necesiten algo, ahí me pueden encontrar. Hoy vamos a hablar puntualmente sobre lo que es las estrategias de comunicación oral y escrita. La comunicación normalmente es un proceso bien importante a lo largo de nuestras vidas que se va transmitiendo de generación en generación y la comunicación como tal la vamos aprendiendo desde lo que es nuestro hogar. Nosotros decimos, ¿para qué será importante la comunicación? Y a veces se habla como que el lenguaje trillado de que el manejo de la comunicación, no sé si se sigue viendo la pantalla, eh, ¿me confirmas, Oscar, si se sigue viendo la pantalla que acá se saltó y no supe? Hola, 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 hola. Me quedo con la duda si se sigue viendo la pantalla de la presentación de la comunicación y si me están escuchando bien. Bueno, continúo por acá. La comunicación humana siempre pues va a estar compuesta por diferentes elementos y como les mencionaba, es un proceso bien importante a lo largo de toda nuestra vida. No solamente incluye lo que es la palabra hablada o la oralidad, sino también incluye todo lo que tiene que ver con escritura, con expresión corporal, con gestos, con actitudes y también tiene que ver con todos los silencios que se manejan dentro del mismo proceso de comunicación. Este proceso de comunicación nos invita a generar procesos de relación directa entre lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Lo que decimos normalmente va a estar impregnado de procesos emocionales que cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, de acuerdo con eso, viene el ejercicio de el tono que le colocamos a cada una de las palabras que decimos. No importa que hablemos fuerte o hablemos suave, normalmente la comunicación va a tener un tono distinto y un proceso de énfasis frente a lo que vamos a decir. Dentro de todo lo que es el proceso de comunicación humana, es importante identificar que hay de alguna manera unas capas o unas relaciones que nos llevan a conectarnos de diferente manera y que nos ayudan a trabajar un montón de cosas en nuestra vida cotidiana. No solamente este tipo de capacitaciones que nos invita CIEN son puntuales para nuestra área laboral, sino que también para nuestra área personal nos están ayudando a crecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer procesos de comunicación, estamos interactuando con nosotros mismos y estamos mejorando diferentes procesos en nuestra vida. Uno de ellos, y el más importante, es todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Cómo la manera en la que nosotros nos comunicamos en los diferentes procesos nos muestra la seguridad, la confianza y el empoderamiento que podemos tener con nosotros mismos. El poder entrenar el ejercicio de la comunicación nos lleva a movernos hacia otros lugares y está como se muestra acá en la figura, eh, una red como interconectada de diferentes cosas que se van trabajando a lo largo de la vida. Cuando nosotros empezamos a hablar y a comunicar lo que expresamos en nuestras emociones o nuestro pensar o nuestro sentir, empezamos a también a vincular otros procesos como que mejorar nuestra redacción, mejorar nuestra escritura, nuestra ortografía, obviamente pues nuestra oratoria, que es la manera como nosotros estamos transmitiendo la información que damos,
De igual manera, ahí trabajamos en el autoestima, como les mencionaba antes, y el manejo de las relaciones interpersonales. Entonces, el educarnos nos lleva a un crecimiento personal, a un crecimiento exponencial en diferentes áreas de nuestra vida. Y ese mismo ejercicio de comunicar, pues nos va a llevar siempre pues a otros lugares en los que de pronto ni siquiera nos hemos imaginado. Cuando nosotros viajamos, tenemos la posibilidad de comunicarnos y de empezar a construir y a crear nuevas posibilidades con otras personas, con otras ciudades o países que quizá no conocíamos. Y desde ese lugar comunicamos de una manera diferente a que si solamente estamos moviéndonos en determinados espacios. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de la comunicación humana nos va a llevar a transformarnos en procesos importantes dentro de nuestra misma vida. Y aquí les tengo unas prácticas o maneras como podemos empezar a conversar o a comunicarnos mejor. Si en algún momento durante la charla tienen alguna pregunta, pueden levantar su manito para que les activen acá el micrófono y podamos interactuar. A mí me encanta que estas charlas sean bien interactivas porque de esa manera construimos todos y aprendemos. Bueno, entonces, las maneras como nosotros vamos manejando o mejorando la comunicación están relacionadas con conversar y en ocasiones no solamente es conversar con otras personas, sino conversar con nosotros mismos y ya les voy a explicar más adelante cómo es. El leer en voz alta. Cuando nosotros leemos un libro y lo leemos en voz alta, estamos escuchando nuestra propia voz. Desde ese lugar, estamos mejorando nuestro proceso de comunicación y nuestro proceso de conversar, tanto con el autor como con nosotros mismos, el escucharnos. Eso nos da también otro tipo de habilidades. El exponer el cuerpo, y ya les voy a ir mostrando acá más adelante las láminas, de cómo cada una de estas expresiones nos lleva a otros espacios. El exponer nuestro cuerpo nos da confianza, nos da seguridad, nos aumenta la autoestima, nos da posibilidad de crear una expresión corporal también diferente frente a cada una de las situaciones que se están viviendo. Les mencionaba el hecho también de ir a lugares nuevos, de hacer actividades físicas, respirar, sonreír, mantenerse serio en algunos momentos, ya que esto nos lleva a procesos de calma, enseñar a otros, el ejercicio de empatizar, contar historias, estudiarnos a nosotros mismos y aprender también de mentores, de personas que nos pueden mostrar eh, cómo, cómo somos o cómo estamos. ¿Mm? Y la idea de expresarnos positivamente. Entonces, vamos ya entrando en materia en cada una de estas áreas. La primera práctica para mejorar nuestro proceso de comunicación es conversar. El conversar con nuevas personas nos lleva también a tomar una apertura de iniciativa, de generar nuevas posibilidades, de crear espacios de construcción, de mirar cómo podemos de pronto crear espacios y ambientes diferentes, inclusive abrirnos a posibilidades con personas que no conocemos. Cuando decimos conversar con otras personas, ni siquiera son a veces personas conocidas, sino el poder crear un espacio de construcción, quizá en un espacio nuevo y diferente para nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, de conversar con personas nuevas, de comunicarnos, vamos a tener la posibilidad de crear nuevas alternativas o nuevas posibilidades para nuestra vida. Y dentro de este espacio de conversar, pues va a haber
la posibilidad de crear quizá nuevos amigos, nuevos negocios, construcciones de un montón de cosas que de pronto no nos imaginábamos. A veces dicen por ahí que dos cabezas piensan mejor que uno y es cierto, cuando yo converso y comunico mi idea, estoy dándole la posibilidad a un otro que venga y ayude a construir parte de esa idea y de pronto me dé posibilidades que yo no había pensado en algún momento. Esa sería la primera manera como nosotros estamos mejorando nuestra comunicación. Una segunda forma como mejoramos la comunicación está relacionada con el leer en voz alta. Vemos acá la imagen del padre y el niño compartiendo un espacio de lectura y ese espacio de lectura nos da eso, el espacio para compartir, para interrelacionarnos, para poder tener una mejor autoestima, una mirada hacia sí mismo desde otro lugar, poder identificar cuál es nuestro ritmo, nuestra entonación, la manera como estamos respirando frente a cada una de esas posibilidades de lectura y de compañía. Esa sería nuestro segundo elemento. El leer en voz alta también nos lleva a confiar en nosotros mismos y estaría muy relacionado con este tercer elemento que es exponer nuestro cuerpo. Si vemos acá las dos figuras que nos acompañan, en la parte superior, la niña un poco escondida y tímida en ese ejercicio de leer y el niño quizá un poco más expresivo. Entonces, desde ese ejercicio que nosotros hacemos, que pueda que lo hacíamos de niños o pueda que no, podemos volver o iniciar esa práctica de leer en voz alta, porque ese ejercicio de leer en voz alta nos permite mostrarnos al mundo, darnos a conocer, generar confianza, generar fuerza, fortaleza, empatía frente a un montón de cosas. Y esa confianza que estamos ganando suma a la autoestima que cada uno de nosotros tiene para exponerse a determinadas situaciones. ¿Qué ocurre cuando nosotros en ocasiones somos profesionales y nos cuesta de pronto hablar? Y les pregunto ahí internamente si alguien quiere de pronto compartir alguna experiencia que haya ocurrido, lo puede hacer. ¿Le ha pasado a usted que sabe, tiene el conocimiento frente a determinado tema y le cuesta exponerlo, le cuesta poner en práctica como ese ejercicio de comunicación? Voy a dar un minutico acá a ver si alguien de pronto quiere participar de alguna experiencia. Ingeniero Oscar, ¿está por ahí? Bueno, parece que nadie quiere participar hoy. Sin embargo, ¿qué ocurre? Me he encontrado en mi experiencia de consulta y de coaching con personas en empresas que manejan determinadas áreas, sobre todo áreas de pronto contables, donde poco les obliga a exponerse en público. Sin embargo, cuando tienen que hacer una exposición o una actividad de comunicación, les genera un reto grande porque viene ansiedad, vienen procesos de angustia, viene de pronto también la incapacidad de poder exponerse frente al público, así sean tres o cuatro personas, y eso limita muchas posibilidades a la persona, eso le genera angustia, le genera ansiedad. Y desde ese lugar es importante que empecemos nosotros a entrenarnos y nos entrenamos de esta manera, leyendo, mostrando nuestro cuerpo, exponiéndonos.
permitiendo que la gente nos mire los ojos, permitiendo que nos escuche la voz. Y la primera persona, ya nos vamos acá para el cuarto elemento, de cómo mejorar nuestra comunicación es esa, escuchar nuestra propia voz. ¿Cuántos de ustedes hablan con sí mismos y de pronto hablan ahí mentalmente? Qué importante sería empezar a hablar en voz alta consigo mismo, hablarle al del espejo, escuchar lo que se está contestando a diario, preguntarse y empezar desde ese lugar a crear posibilidades y crear historias frente a la situación que pueda estar viviendo o compartiendo en ese momento. Es como la primera de las herramientas que podemos empezar a utilizar para exponernos y para poner, ir venciendo timidez, ir venciendo de pronto vergüenza, ansiedad, que nos puede causar el ejercicio de expresarnos en público. El otro ejercicio para hablar solo es quizá mirándonos al espejo, como muestra acá la cuarta figura. Al hablarle al del espejo es poder tener la capacidad de mirarnos a los ojos, de expresar y sentir cada una de las cosas que estamos diciendo y estamos haciendo, y desde ese lugar recibir una retroalimentación propia de cada uno de nosotros y poder llegar como a conclusiones de algo que de pronto nosotros no nos habíamos imaginado. O de pronto en el mismo ejercicio del silencio, hacernos la pregunta y esperar la respuesta que nos va viniendo de la mente a través de la misma conversación que estamos teniendo. Entonces, este cuarto elemento de hablar solo es bien importante en todo ese proceso de comunicación y que nos lleva a mejorar nuestra práctica de comunicación. Otro elemento es el visitar lugares nuevos. Este ejercicio de visitar lugares nuevos nos invita a asumir retos, a asumir riesgos, a evidenciar nuevos contextos. Y por esto es tan importante, no solo para nosotros como adultos, sino en nuestra labor también de padres, cómo motivar la salida de nuestros hijos a diferentes espacios, diferentes contextos nuevos donde se pueda explorar y donde se pueda mirar los ambientes desde un lugar diferente, ya que estos lugares nos van a empezar a nutrir en nuestros procesos de comunicación. La comunicación con el ambiente, con las nuevas personas que están en los nuevos contextos, con las nuevas posibilidades y las nuevas experiencias que se están construyendo. Desde ahí se empieza podemos decir que una aventura en ese proceso de construir una comunicación. Un séptimo elemento está relacionado también con la capacidad de hacer actividad física. ¿Qué ocurre con esto y con relación en el proceso de comunicación? El poder hacer actividad física nos ayuda a activar una cantidad de hormonas como las endorfinas que promueven todo el proceso de refuerzo en la memoria y en el aprendizaje. Y desde ese lugar, cada uno de nosotros va creciendo en ese proceso. Desde ese lugar vamos activando nuestra memoria, nuestro aprendizaje y favoreciendo en este momento todo lo que tiene que ver también con un proceso de comunicación. Para los que han estado conmigo en otras charlas, hemos hablado de lo que es la comunicación interna, que es los diálogos con nosotros mismos, y la comunicación externa con nuestras parejas, hijos, familia, padres, compañeros de trabajo. Porque es muy importante darnos cuenta que cada una de estas habilidades que vamos creando no solamente son para nuestro desarrollo personal, sino que favorecen y suman en nuestro desarrollo profesional y laboral. Bueno, continuamos con la respiración consciente. El ejercicio de inhalar o exhalar el aire
nos lleva también a diferentes procesos y cómo cuando de pronto estamos tristes, manejamos un tipo de respiración distinta a cuando estamos contentos o a cuando de pronto estamos preocupados. Cómo esos procesos de respiración nos están llevando de maneras diferentes a asumir la vida y asumir la comunicación. Entonces, si una persona que en este momento se encuentra triste, preocupada, miedosa, va a respirar casi que ahogada, sin aire. Y obviamente las palabras no le van a salir. Cuando nosotros practicamos la respiración consciente de tomar aire por la nariz, retenerla y sacarla nuevamente por la nariz, es como que empezar a asumir una respiración de activación de nuestra energía vital y desde ese lugar empezar a avanzar. ¿M? Es muy importante que revisemos cómo respiramos. Si respiramos ahogado, si respiramos cansado o si respiramos de una forma constante, donde tomamos aire y lo eliminamos y desde ese lugar asumimos también procesos de energía vital para nuestro cuerpo. Otro componente es el sonreír. Ponemos acá el kit de la sonrisa. Un clip y dos ganchitos ahí. ¿Cuántas veces sonríes al día? Pregúntate ahí, contéstate ahí. O el afán de la vida, las carreras del día a día no nos permiten sonreír. El ejercicio de sonreír nos da la posibilidad de comunicar de una manera segura, consciente y firme frente a lo que estamos diciendo en cada uno de los aspectos de la vida. ¿Cómo comunicamos con alegría? ¿Cómo comunicamos si observamos acá los rostros que están en la pantalla? Cada uno comunica diferente, en los ojos, la sonrisa, la expresión, da seguridad, da confianza, da tranquilidad ese ejercicio de comunicación donde estamos mostrando seguridad ante cada uno de los procesos que estamos manejando. Un noveno elemento para manejar el proceso de comunicación es mantenernos en calma. Puede haber una situación retante en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos irritados, vemos la primera figura de la mamá con el niño, eso mismo le estamos enseñando o modelando a las personas que están a nuestro cargo, llámese hijos o llámese compañeros de trabajo. Porque si somos el jefe y estamos irritados y gritando, angustiados por una situación, esa manera de comunicación es la que estamos modelando frente a las personas que nos están siguiendo. Y en el caso puntual de las familias, nosotros como padres tenemos una responsabilidad bien importante de modelar y educar y dar de alguna manera una guía frente a lo que debemos o nos corresponde hacer en esos procesos de comunicación. La casa es el primer elemento donde nosotros aprendemos a comunicarnos. Y si no aprendimos ahí, no importa. Todavía tenemos la posibilidad de revisarnos, mirar y seguir adelante en esos procesos de comunicación. Vemos la segunda imagen donde aparentemente se ve una situación o una cara como de preocupación. Sin embargo, están en calma o se ven en calma, se perciben en calma y están creando una posibilidad desde la comunicación. Me gustaría escuchar si ven alguna eh, reacción diferente frente a esas dos imágenes en las que estamos hablando de mantenerse serio y en calma, querido público. Bueno, continuamos.
El siguiente elemento es el relacionado con enseñar a otros. Cuando nosotros enseñamos a otros, estamos partiendo en ese proceso de comunicación. Estamos compartiendo nuestros saberes y estamos compartiendo nuestras experiencias de vida. ¿M? Desde ese lugar es importante también aprender a comunicar. Estamos dando la posibilidad de generar un aprendizaje desde lo que cada uno de nosotros sabemos. Estamos dando la posibilidad de crear una expectativa diferente frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, el enseñar a otro nos permite comunicar también nuestras emociones, nuestros valores, nuestra manera de ser e impactar en cada una de las personas con las que estamos trabajando. Esta es una muy buena herramienta en el área laboral. Cómo nosotros cuando estamos en un área estamos impactando a otros a través de lo que les enseñamos o lo que les compartimos. La siguiente lámina está relacionada con el escuchar y el empatizar. Ese escuchar y empatizar está muy vinculado con las emociones que nosotros estamos manejando. Cómo nos ponemos en el lugar del otro y cómo transmitimos y de alguna manera la idea y tocamos el corazón con las personas con las que estamos interactuando. ¿M? Desde ese lugar es bien importante escuchar con todos los sentidos a las personas con las que estamos desarrollando la misión, la misión muy bien. Desde ese lugar también es importante darnos cuenta que el proceso de comunicación no solamente es un proceso mental, sino que es un proceso emocional y es un proceso de confiar en la otra persona. Miramos las dos figuras. El confiar es como tocar el corazón y manejar la comunicación desde ese espacio. Una manera adicional es contar historias. Cuando nosotros estamos contando historias, estamos en ese proceso también de compartirnos con las otras personas. Cuando nos compartimos con otras personas, estamos compartiendo nuestra experiencia de vida, estamos compartiendo nuestra emocionalidad, nuestra alegría, nuestra manera de ser y desde ese espacio estamos mostrando también que somos cada uno de nosotros y cómo de alguna manera también estamos ahí en ese proceso de construcción. El contar historias para mejorar los procesos de comunicación también activa memoria, activa la posibilidad de aprendizaje, de traer aquí lo que quizá hemos leído o aprendido en otros espacios y de poder construir una nueva, una nueva posibilidad frente a esa situación que nos estamos inventando. Entonces, yo puedo traer una historia aquí relacionada con algo, sin embargo, como estamos todos en la misma construcción, puedo decir, cada uno va a inventar una historia diferente. Y eso nos lleva a que podamos también compartirnos desde lo que cada uno de nosotros hace y desde lo que cada uno de nosotros co-crea en estos espacios. Otro elemento, mm, un elemento muy importante que tenemos dentro dentro de este proceso de comunicación, como les decía, otro elemento muy importante es el autoconocimiento. Cuando nosotros nos estudiamos a sí mismos, que además es una tarea bien difícil,
bien retante, nos llevamos a eso, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, a crear nuevas posibilidades y a impartir un conocimiento hacia nosotros mismos, donde nosotros estamos siendo la apertura a nuevos espacios, a nuevos ambientes, estamos abriendo nuestra mente, estamos abriendo nuestras ideas y estamos dándonos la posibilidad de generar como un conocimiento y generar un espacio más grande a lo que nosotros quizás estábamos acostumbrados. Es como que empezar a abrir un espacio de salir de nuestra zona de confort y empezar a crear una zona de posibilidades y una zona de apertura en cada uno de lo que nosotros vamos haciendo. Y cuando nosotros nos conocemos a sí mismos, trabajamos la empatía, la confianza, la claridad y todo ese tipo de cosas que son valiosas en el momento de trabajar la comunicación para con los otros. Porque cuando nosotros nos mostramos o estamos seguros de nosotros mismos, más fácilmente podemos transmitir esa información a otras personas y podemos crearles esa confianza y esa posibilidad para nuevas opciones. Bueno, viene un catorceavo elemento que es aprender de quienes nos gustan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Revisemos qué mentores o qué personas son valiosas para nosotros y cómo podemos seguirlas, ¿cierto? ¿Cómo seguimos esas personas? Aquí me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta o qué mentores tienen ustedes en este momento. Bueno, perfecto. Vamos a habilitar micrófonos. Simplemente recuerden, dan clic al icono en la manito y empezamos a interactuar. ¿Me escuchan? Uno, dos, tres, sí, perfecto. Sí me están Sí, está escuchando. perfecto, ingeniero, ahí te escucho perfecto. Excelente. Bueno, vamos a ver si alguien se anima. Vamos con el ingeniero Braulio León. Se encuentra. Claudio, eh, lo tenemos el micrófono. Espera. no le funcionó. No, no, no. O pueden escribir en el chat y leemos la pregunta. Podemos continuar, doctora Marta. Bueno, gracias. El último elemento de cómo mejorar nuestra comunicación es la práctica de poder expresarnos positivamente. Cuando hablamos de expresarnos positivamente es tener la posibilidad a diario de agradecer cada una de las cosas que hacemos, cada una de las cosas que recibimos y tener un pensamiento constructivo para cada día, de manera que, así como se muestra en la figura, podamos estar alimentándolo, podamos estar contribuyendo con nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y desde esa posibilidad también nutrir a las personas con las que nosotros nos movemos, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, los compañeros de trabajo. Entonces, qué tan bueno es poder nutrir a cada una de las personas con las que nosotros estamos desde el lugar de nuestra construcción propia, nuestro pensamiento positivo, nuestro pensamiento constructivo y nuestra posibilidad de generar nuevas posibilidades para otras personas. A grosso modo, esas serían las 15 maneras como nosotros vamos a mejorar nuestros procesos de comunicación. Ya vienen acá
lo que les hablaba antes acerca de cómo es nuestro diálogo interno, que también está relacionado con esta última del pensamiento positivo, y cómo ese diálogo interno nos impulsa o nos limita frente a cada una de las situaciones. Y vemos acá pues las figuras. O nos imaginamos una nube cargada en nuestra cabeza de una cantidad de pesadez, estrés, el de moda, el estrés, o simplemente decimos, bueno, sí, hay situaciones retantes en la vida y de esas situaciones retantes saco lo mejor y empiezo a crear aspectos diferentes. Y viene aquí la foto del espejo donde me hablo todos los días de lo maravilloso que es el día, donde agradezco al Dios, al que ustedes cada uno crea, agradezco eh, todas las cosas que tengo, la vida, el alimento, reconozco que hay un valor en cada una de las cosas que tengo y que recibo. Y esa es una actitud muy bonita porque agradecer viene descompuesto de una palabra que es agradar ser. Entonces, ¿cómo agrado ser yo todo el tiempo en cada una de las situaciones y cómo ese ser es agradable también para cada una de las personas con las que convivo, ya sea en casa o en mi oficina? Doctora Marta, tenemos pregunta. Señor, Tenemos al ingeniero Germán Enrique Escandón. Nos dice, ¿qué tan importante es la gesticulación en la comunicación? es bien importante, ingeniero Germán, porque cada uno de nosotros puede decir vocalizo o no vocalizo frente a lo que estoy diciendo, pongo el énfasis o no pongo el énfasis. Desde ese ejercicio de gesticular bien y pronunciar o hacer la dicción adecuada en un proceso de comunicación, entra el ejercicio de mejorarlo a través de la lectura. Cómo yo cuando estoy hablando pronuncio adecuadamente las palabras y me entienden, o simplemente empiezo a hablar rápido y no me entienden absolutamente nada. No sé si es claro el ejemplo. Perfecto, vamos a esperar la respuesta. Bueno, también tenemos a la ingeniera Caterina Pilar Zamora. Nos responde la pregunta anterior. Para mí, mi mentor es Yanire Braña, fundadora de MIT. Excelente. Y nos responde el ingeniero Germán, que sí, señora, que muchas gracias por la respuesta. Bueno, perfecto. Sí, entonces en ese ejercicio de gesticular, pues estamos también transmitiendo lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué transmitimos? Transmitimos nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro conocimiento, o de pronto transmitimos nuestra inseguridad, nuestro miedo, nuestra desconfianza, de pronto nuestra vergüenza o nuestra culpa. Aquí en el proceso de comunicación, como ese ejercicio de habilidad blanda para la vida, es poder expresar todas esas emociones que quedan guardadas allá. Alegría, amor, rabia, miedo, tristeza, vergüenza, culpa. Y lo vemos acá en la última figura que tengo, donde se ve la niña agachada y de alguna manera como que el recuerdo de un grito, una situación ahí. Entonces, en esos ejercicios de comunicación siempre vamos a traer nuestras heridas de la infancia, nuestras vergüenzas, nuestros miedos, nuestras culpas. Y desde ese lugar, en lo laboral, nos vamos a sentir también de alguna manera señalados si no tenemos la suficiente confianza. La invitación acá es hacer ese trabajo interior que nos corresponde absolutamente a todos, independientemente de la labor que hagamos, porque el proceso de comunicación es un proceso que nos lleva al crecimiento personal absolutamente de todos y de cada uno de los que escuchamos acá estas charlas. Cuando estamos en casa, rico que puedan invitar ahí también a sus hijos, a su familia, a que las escuche, porque esta información es valiosa para absolutamente todos. Y en esta construcción del diálogo interno,
poder identificar si lo que estoy pensando me impulsa o me limita y si desde esa construcción normalmente lo que yo creo que es la realidad es el 10% y el 90% hace parte de mi imaginación y desde esa imaginación yo construyo un montón de cosas que a veces son erróneas. Importante identificar eso, de esa realidad que yo creo que estoy viendo y que estoy visualizando, cómo estoy construyendo eh, o cómo estoy generando eso. ¿Es real todo o yo me estoy inventando todo el tiempo películas donde no hay de pronto espías en el ambiente y me los imagino? Y dentro de ese diálogo interno, les decía, bueno, los pensamientos positivos, las autoafirmaciones, el agradecimiento, porque esto nos muestra lo que cada uno de nosotros somos en el ejercicio de relacionarnos con los otros seres humanos. Bueno, en esta imagen de los fosforitos vemos cómo sobresale uno. Somos nosotros los que sobresalimos en ese proceso de comunicación. Somos ese elemento fundamental que está llevando a nuestra organización, llámese familia o empresa, a otro lugar, o de pronto todavía estamos adormecidos en ese proceso de comunicación y estamos todavía ahí quietecitos y no hemos sacado todavía la cabeza. ¿Por qué es importante hablar de comunicación en estos espacios? Porque la comunicación es fundamental en todo tipo de relaciones y en todo tipo de organizaciones. Llámese desde pareja en adelante. Si tenemos un buen proceso de comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos, fácilmente y con nosotros mismos, fácilmente vamos a poder llegar a hacer negociaciones en grandes empresas, porque los negocios en realidad es poder transmitir nuestra idea, saber transmitirla y desde ese lugar de la comunicación nosotros lo logramos. Nos comunicamos no solamente con nuestra palabra, sino con nuestro cuerpo, como lo decía el ingeniero Germán, con nuestra dicción o como vocalizamos cada una de esas palabras que queremos transmitir. Y desde la confianza que tenemos cada uno de nosotros, esos procesos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las voces no enseñan lo mejor de cada persona, ni todo su potencial, y mucho menos lo que va asociado a quien habla. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos los días de la vida nos corresponde trabajar o afilar esa hacha en la habilidad de la comunicación. Cuando nosotros estamos trabajando ese proceso de comunicación, nos corresponde escucharnos, darnos cuenta de cómo estamos pronunciando, los tonos que mejoramos o los tonos que manejamos y qué corresponde desde ahí. Invitación, grabe mensajes de audio para usted mismo, grabe mensajes de video para usted mismo en el celular y desde ese lugar utilice esas herramientas para darse cuenta qué fallas de pronto está cometiendo. O si quiere, lea una hoja de texto frente a un espejo y dése cuenta si está utilizando la mejor puntuación, si está siendo claro, si está siendo coherente con lo que está diciendo o si de pronto se pone un poco nervioso. Es una tarea bien interesante y retadora para los que lo quieran hacer, porque nos lleva a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene muchos miedos, tiene muchos vacíos y que tiene todavía innumerables posibilidades para crear un proceso de comunicación distinto con cada una de las personas con las que se está relacionando. Y cuando de pronto le corresponda tener una exposición frente a un público y con un tema específico, si no se siente tan seguro, entrénelo frente al espejo. Bueno, aquí serían Doctora como Marta, tenemos una nueva pregunta. sí, Vamos con bien. el ingeniero Germán Enrique nuevamente. ¿Qué factor es más importante, la comunicación verbal o no verbal?
Ahí incluyen los dos. Y al inicio hablaba de que la comunicación verbal no solamente incluye lo que se dice, sino el tono en lo que se dice. Y le sumaría la no verbal, porque tú puedes decir sí, pero estar haciendo una cara de no. Entonces, ahí estaría relacionado el proceso de la congruencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos expresando y lo que estamos sintiendo. Vendrían tres elementos ahí, lo corporal, lo emocional y casi que lo espiritual, ¿m? En ese ejercicio de comunicación verbal y no verbal. Perfecto, podemos continuar, doctora Marta. Bueno, esos elementos de comunicación eficaz, claridad, congruencia y conexión. Cuando nosotros somos claros en el mensaje que estamos transmitiendo, cuando identificamos la necesidad y la intención de lo que queremos transmitir, pues vamos a llegar a obtener un resultado. Entonces, ¿qué es lo que quieres conseguir con esa comunicación o con esa propuesta que me estás haciendo? ¿Mm? Es importante dentro de ese ejercicio de claridad que haya un mensaje corto, que haya un mensaje sencillo, que la persona en realidad entienda qué es lo que se está transmitiendo. Y desde ese lugar de la claridad cabe el ejercicio de la retroalimentación. Como yo pregunto, ¿es claro que lo que yo te estoy diciendo es que el mensaje debe ser sencillo y corto o no es claro? Desde ese lugar también es importante hacer sentir a la otra persona cómoda con lo que nos está diciendo o lo que nos está compartiendo. El segundo elemento, pues, está relacionado con la congruencia. Todo lo que estoy diciendo, sintiendo y pensando es lo que en realidad es, o yo estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra y estoy expresando otra, que eso normalmente ocurre, y cuando ocurre eso es cuando vienen como las primeras dificultades con nosotros mismos, porque tengo una idea en mi cabeza, sin embargo, cuando la voy a expresar, la digo desde otro lugar. En este espacio es muy importante reconocer que dentro de nuestros tres cerebros, el humano, el mamífero y el reptil, tiene que haber siempre una coherencia. Ese cerebro reptil es el que nos lleva a actuar, el cerebro mamífero es el que expresa las emociones y los sentimientos, y el cerebro humano es el que nos lleva a razonar si lo que estamos diciendo es coherente con los otros dos cerebros. Entonces, no puedes decir una cosa cuando los sentimientos en realidad están conectados o están en contra de los pensamientos, porque ahí vendría también parte de la respuesta o a la pregunta que nos hacía el ingeniero Germán. No habría una coherencia entre lo que es la comunicación verbal y no verbal. Y la no verbal sería un poco más fuerte en este caso, porque nos delataría frente a lo que estamos diciendo. Y ese delatarnos es como que o se abrieron más los ojos, se dilató de pronto la pupila, de pronto como que me surgió un tic mientras yo contestaba una cosa, y desde ahí se notaría la incongruencia frente a ese proceso de comunicación. Y les pregunto, ¿ustedes se han dado cuenta de pronto en alguna comunicación donde hayan sentido esa incoherencia o esa incongruencia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que sienten? Si alguien de pronto quiere contestar. No vamos a estar pendientes a ver si alguien desea participar. Percibo y me pasa seguido. Y si nos damos cuenta, esa incongruencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos es lo que nos lleva a grandes conflictos. Porque si yo digo, no, es que yo quiero ir a la fiesta, pero tengo que ir a la casa de mis suegros, pero resulta que me tocó ir a la casa de los suegros y yo quería ir a la fiesta, ya empecé a generar un problema en una relación de pareja. Si ocurre en una empresa, lo mismo, es como que yo tenía que presentar un examen, o un informe un día, pero tuve una situación desde otro lugar y no hice el informe, y entonces vienen ahí toda la serie de conflictos porque no hay una congruencia entre nuestros tres cerebros o nuestros tres centros cerebrales. ¿Mm?
Bueno, acá está relacionado, esta conexión está relacionado con todo lo que es el proceso de empatía o conexión. Cómo nosotros cuando estamos transmitiendo un mensaje, estamos entendiendo en realidad emocionalmente lo que el otro nos está transmitiendo o solamente nos estamos llenando de información de lo que el otro dice. Esa empatía sería eso, comprender en realidad lo que el otro me está diciendo, conectar con su corazón, con su pensamiento y con su acción para poder llegar a un proceso de interacción y de comunicación real. Y ese mensaje se transmite siempre de manera diferente con cada una de las personas que nosotros estemos compartiendo. ¿Mm? Porque cada una de las personas con las que nosotros compartimos son mundos diferentes y con cada uno nos relacionamos diferentes. No sé si ustedes se han dado cuenta en sus empleos eh, donde laboralmente se sienten más cómodos con unas personas que con otras, sienten de pronto que hay más empatía, más conexión, más gusto por trabajar con unos que con otros, a pesar de que los otros también sean buenos, hay más gusto por decir, "Ay, me gusta más trabajar contigo que con otra persona". ¿M? Entonces, es poder identificar eso que ocurre en nuestros espacios. ¿M? Y bueno que lo puedan identificar. Eso sería, a grosso modo, lo que está relacionado con lo que sería la comunicación oral en este momento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para hablar rápidamente de lo que sería la escrita o la netiqueta en estos épocas de virtualidad? Hasta el momento no tenemos, ok, sí, aquí tenemos al ingeniero Fernando Ruiz. Ingeniero Fernando, buen día, por favor, habilitamos su micrófono dándole clic al icono. Ok, nuevamente, ingeniero Fernando, por favor. Buenos días, Adelante. ¿me escucha? Excelente, ingeniero. Bueno, doctora Marta, tengo un par de preguntas. La primera es por qué es tan relativamente común el pánico escénico. Y la segunda pregunta es, la habilidad de comunicación entiendo yo que se adquiere desde niño y joven. Entonces la pregunta es si ya una persona adulta puede adquirir esa habilidad. Gracias. Bueno, ingeniero Fernando, loro viejo sí aprende a hablar. Sí, loro viejo sí aprende a hablar, entonces esa habilidad sí se aprende. Es una de las habilidades blandas que, como usted menciona, es adquirida en nuestra niñez y desde ese lugar sí se puede mejorar y por eso es como esa invitación a todos, a que si en este momento a alguno de nosotros le cuesta de pronto un reto hablar o expresar alguna idea, lo puede hacer. Y el pánico escénico está relacionado mucho con los miedos, las vergüenzas, las culpas que hemos también aprendido en nuestra infancia. Entonces, quizá en algún momento cuando niños cantamos una canción y, y se burlaron de nosotros. Entonces, pues yo cuando voy a ser más grande no me voy a volver a querer exponer frente a un público donde seguramente creo en mi mente que es que se van a burlar de mí. ¿M? Pero resulta que no, que fue un evento circunstancial y que tristemente no lo trabajé, entonces hay un pánico escénico. Habría que revisar ese pánico escénico, cómo se está manejando, por qué situaciones se da y qué hay en el fondo, porque en el fondo siempre va a haber como una herida emocional que hay que trabajar. ¿Mm? Ingeniero Fernando. Gracias, Claro, doctora. Sí, está muy claro. Muchas gracias. con mucho gusto. A usted por su pregunta. Bueno, continuamos con el ingeniero Germán Enrique Escandón. ¿Qué consejos nos podría dar para tener una mejor comunicación oral en general? Bueno, los 15 que ya les mencionaba, en realidad, el primero y más importante que considero es el autoconocimiento. Desde ese lugar, en la medida en que nosotros identificamos, y voy a devolverme como por acá a la general,
En la medida en que nosotros conocemos quizá qué es lo que nos da pánico escénico, qué es lo que nos impide eh, comunicarnos adecuadamente con las otras personas, fácilmente vamos a encontrar o a identificar cuáles son esas maneras de mejorar nuestra comunicación. Conversar con nosotros mismos, leer en voz alta, exponer nuestro cuerpo, hablar solo, comunicarnos o visitar lugares nuevos. El ejercicio de respiración también es sería para mí el segundo elemento. Entonces, el primero sería el proceso de autoconocimiento. El segundo, la respiración constante, porque cuando yo estoy nervioso empiezo a enredarme y no hablo bien, ¿cierto? O simplemente se sube un nudo a la garganta y la voz no sale. Desde esos dos elementos, desde ahí avanzamos con todo. Los otros ya son estrategias que nos van a ayudar a generar confianza y a generar autoestima adecuada. Entonces, cuando viene todo el tema de pánico escénico es porque hay vergüenzas, miedos ocultas que disminuyen nuestra autoestima. Entonces, un proceso adecuado de comunicación es porque tenemos una adecuada autoestima y podemos escuchar y empatizar con otros, manteniendo la calma, la serenidad y teniendo la posibilidad de expresarnos positivamente frente a los otros. No sé si fue clara la intervención. Bueno, esperamos que nos responda el ingeniero Germán. Perfecto, podemos continuar, doctora Marta. Ah, sí, señora, nos responde, muy clara. Vale. Bueno, perdónenme que aquí pasó rápidamente esto y vamos por acá en la etiqueta. Entonces, ¿qué ocurre? Y pues igual si alguna persona quiere aportar sobre esto, también súper bienvenido. La etiqueta hace parte de todo lo que son esas normas de convivencia, de urbanidad y respeto frente a todo lo que manejamos de información en Internet, en WhatsApp, mensajes de texto, todas esas redes sociales que se manejan y correos electrónicos. Y es muy importante manejar esa etiqueta porque eso hace parte de todo el proceso de cortesía que estamos manejando. Entonces acá les pongo dos ejemplos. ¿Cómo sería la manera adecuada de enviar un mensaje donde saludamos, presentamos la cordialidad frente a la situación, utilizamos puntos y comas y transmitimos un mensaje? O la manera informal, que pues no es la más adecuada, sobre todo en estos espacios laborales. Hay familias y de pronto hay padres e hijos que se aceptan o hermanos que se aceptan esa informalidad en el escrito. Sin embargo, para el área corporativa es muy importante implementar esa etiqueta porque es valiosa en ese proceso de comunicación escrito. Igual da a conocer lo que somos cada uno de nosotros. Entonces aquí, a grosso modo, observar nuestras normas de cortesía, identificarnos adecuadamente, manejar o compartir nuestro conocimiento, expresarnos de manera cuidadosa frente a lo que nos están escribiendo, porque a veces del afán se escriben mensajes para personas equivocadas y de pronto no es para nosotros. Entonces decir, oye, Pepito, me escribiste algo y esto no era para mí. Evitar las mayúsculas, porque tanto en correos como en WhatsApp, las mayúsculas indican como que si estuviéramos gritando a otras personas, entonces manejar eso. Revisar pues con atención los mensajes y dar respuesta de recibido, ser súper amable, ser conciso en los textos, sobre todo en WhatsApp, evitar las cartas de amor largas ahí en ese WhatsApp que a veces se envían memorandos y tratados gigantes, entonces no ser muy conciso y entender pues que el WhatsApp a veces, a pesar de que ya se volvió más casi que sincrónico, es un elemento asincrónico, es decir, que tú envías ahorita y puede que la persona te conteste una hora o 2 horas más tarde, entonces tampoco es esperar desde ese lugar. Oiga, ¿por qué no me contesta? Le acabé de escribir y contésteme. No, hay que esperar esos tiempos. Entonces, desde ese lugar, siempre desde el mail también, identificar mensajes concisos,
los usos de copias ocultas. La muy buena ortografía pues habla muy bien de cada uno de nosotros. Eh, los archivos adjuntos, las explicaciones, bueno, ya habíamos hablado del uso de las mayúsculas y sobre todo en WhatsApp evitar todas esas cadenas de spam y cosas que se comparten. ¿M? Cuando se remite un mensaje, eh, utilizar es como el para su información, para que desde ese lugar pues también se entienda por qué se comparte o se copia un mensaje si no es directamente para ti. Y en lo posible, siempre, siempre revisar el mensaje pues antes de ser enviado. Básicamente, eso sería como lo que tengo hoy para compartir con ustedes. Preguntas, quejas, reclamos. Ingeniero Oscar, no lo escucho. No se escucha, ingeniero Oscar. Igual, pues Eh, acá vuelvo y comparto mis datos. Doctora Marta, ¿me escucha? Que creo que me abrieron el micrófono. Sí, ¿quién habla? Fernando Ruiz. Ingeniero Fernando. Mira, una cosa que yo veo y que realmente, pues claro, uno maneja ese tema, pero me molesta, es que uno escribe correos, pero a mucha gente, Sí, compañeros de trabajo, clientes, el que sea. Nunca, nunca la gente dice da un recibido. Yo normalmente cuando me envían un correo, doy recibido gracias. Jamás, jamás, casi, o sea, es muy rara la persona que te dice recibido, ¿no? Y sí, eso me parece que es una cuestión, bueno, creo que es una cuestión cultural y otras veces hablan de que tienen 200, 300 correos. Eso puede ser. Entonces, digamos que yo sí veo que eso es muy difícil de corregir, pero es la situación que yo encuentro en mi trabajo y que encuentra mucha gente. sí. De todas maneras, pues es el ejercicio de nosotros desde las gerencias que tengamos de poder implementar eso, porque pues hace parte del ejercicio de educar a cada una de las personas con las que nosotros estamos compartiendo nuestra labor. Y el ser jefe, pues también habla de eso, de cómo nosotros educamos a otros, como les hablaba ahí. Y cómo se puede implementar eso de pronto, pues a través a veces como desde la motivación o a veces desde la sanción de, oye, contesten, es importante que conteste los correos y conteste que sí lo recibiste para saber que sí lo recibiste. Eh, ok, gracias. Bueno, ingeniero Oscar, no sé qué pasó. Retorné, no sé si me escuchen en este Ahora momento. sí, señor, ahora sí lo escuchamos. Ya. Perfecto, doctora Marta Yolanda. Bueno, no tenemos más preguntas. Eh, Perfecto. No, no tenemos más preguntas por el momento. Doctora Marta Yolanda, esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes. Por supuesto que sí, ya la comparto para que apenas llenen la evaluación, los podamos compartir. Muchísimas gracias por esa asistencia, gracias por la participación y por la invitación que ha hecho a Siena a esta conferencia. Excelente, muchas gracias a usted, doctora Marta Yolanda. En verdad que en nombre de ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos su disposición para traernos esos temas tan interesantes a colación. Y como siempre, esperamos contar más en el futuro con su conocimiento en futuras actividades virtuales. Doctora Marta Yolanda, muchas gracias a usted por su conocimiento y a ustedes, señores asistentes, recuerden la evaluación que les llegará en un momento. Una vez la tengamos calificada esa evaluación, les enviaremos las memorias de esta actividad. Una excelente mañana para ustedes y doctora Marta Yolanda, hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.